Hola amigos, hoy en este momento voy a invitarlos a que junto conmigo podamos descubrir lo que es el motete y el canon como forma musical. Adelante. Pues muy bien, pero antes de entrar con la definición de lo que consiste un motete y un canon, los invito a que descubramos qué es una forma musical. Una forma musical son las características en una obra, la cual lo dan los elementos utilizados para poder descubrir su clasificación. Esto se fue dando con el tiempo, ya que muchos autores fueron creando sus propios estilos y lograron unir ciertas características en su composición, logrando patrones. Estos tipos de estructuras fueron adquiriendo nombre con el tiempo y en la historia de la música, y se da dependiendo a sus características como métrica, armonía, parte y entre otros. Ahora sí, el motete como forma musical. Esto inicia en los siglos XIII y para sus inicios tenía una particularidad, era tener textos diferentes en todas sus voces. Se cantaba en forma simultánea y a partir de esa forma los motetes nacen al ponerle texto a las voces superiores en una parte de un órgano. La palabra motete viene del derivado de la palabra mot, que en francés significa palabra. En sus inicios se utilizaban textos en latín. Con el tiempo se fueron agregando algunas frases en francés. Esta forma musical se da en la Cátedra de Notre Dame, en la cual se convirtió en uno de los centros de música más importantes donde se daba la innovación del musical en Francia. El motete fue teniendo cambios en su forma, estructuralmente hablando. Una de las características era que el cambio de texto latín al cambio de texto francés y se daba con el fin de crear una canción de amor e incluso no era importante iniciar un motete con una cláusula. También se mezclaban textos entre latín y texto francés. Esta forma musical fue tomando fuerza de manera que fue el género musical más utilizado en los tiempos y su forma compleja de interpretar hace que sea un atractivo para los compositores. Este tipo de música se daba con la gente de mayor nivel de escolaridad, por lo que hizo que fuese un género intelectual y sofistificado. Los motetes sirvieron como forma musical para el desarrollo en otras zonas de Europa, tales como España, Inglaterra y Alemania. A mediados del siglo XIII se da una particularidad en los motetes. El tenor, que era el patrón gregoriano, mantenía repeticiones y las otras dos o tres voces con diferente actividad rítmica. Para los años aproximados a los 1275, los creadores de los motetes empiezan a agregar notación de Franco de Colonia. Esto permitía que los motetes tuviesen valor rítmico menor en el tenor, o sea, la duración del sonido se determina por la notación utilizada entre los ritmos de las voces y eso hace que se vuelva mucho más compleja. En el siglo XV surge un nuevo motete, ya que el motete isorítmico fue tomando fuerza y fue utilizado como función ceremonial. Esta forma musical fue copiada por distintas regiones europeas. Años más tarde, se crea un nuevo motete en la cual se desarrolla con solo un texto latín o gregoriano. Esto perduró por varias décadas. Para mediados del siglo, el motete isorítmico se fue utilizando cada vez menos y se fue utilizando más la grafía del nuevo motete en la que consistía tener un solo texto latín tomado de la Biblia y las otras voces son la forma principal del motete. Muy como un dato particular, Guglielmo Dufay da un género muy particular, creando motetes con cuatro voces, con un tenor lento, las otras voces mucho más activas, e incluso alguna de sus últimas obras utilizaba dos tenores con cantos gregorianos. Como dato histórico, Dufay pidió que una de sus obras fuera cantada en su muerte, porque en ella se sintió satisfecho. En el siglo XVI se desarrolla el motete en contrapunto, con partes homofónicas,
música que se da dentro como fuera de la iglesia. Ahora bien, vamos a hablar sobre el canon como forma musical. Como se sabe, al inicio se logró definir el valor del significado en qué consistía una forma musical. La palabra canon tiene varios valores según su significado. Como primera tenemos que el canon se le da a ciertas disposiciones. Se refiere a una forma de características muy perfectas. También se desarrolla dentro del ámbito de la religión, como a las reglas que se les dan a un dogma dentro de su concilio de la Iglesia Católica. Otra forma que podemos encontrar a la definición de canon es en la belleza, como rasgos considerados como atractivos, bonitos o entre otros. Podemos tomar como un claro ejemplo en la moda, en la cual hace cambios constantemente y vuelven a sus raíces. Y pues bien, y ahora preguntan ustedes, ¿por qué se toman estas definiciones si en realidad lo que se requiere hablar es del canon como música? Porque en sus inicios el canon musical buscó desarrollar todas estas características que se conocen para su ejecución. O podemos decir que el canon musical se da para dar una disposición o listado para que se considere como un modelo a seguir a través de la música por su ritmo, melodías o armonías, dando una forma atractiva y siguiendo sus normas dentro de la misma. Y ahora bien, ¿qué es el canon musical? Es una estructura seleccionada por un compositor en forma polifónica, en la que en la línea melódica se da la imitación con ciertos intervalos entre dos o más voces, manteniendo la misma distancia entre las mismas. En algunas ocasiones se utiliza el contrapunto. A la voz principal se le conoce como propuesta, antecedente o dux, y a las voces siguientes se les conoce como respuesta, consecuente o comes. La palabra canon es de origen griego, del derivado canon, y se traduce como regla o medición. Como dato histórico, en el siglo XIII se considera que aparecen los primeros canos. Están entre las regiones como Alemania, Inglaterra y Francia, pero ya para los siglos XVII se da su desarrollo, impulsado por el compositor Machado, junto con el compositor Bach, logrando conseguir el éxito en su desarrollo. A partir de este momento aparecen grandes figuras en la música. El canon, por su gran forma amplia de poder desarrollar y así tener condiciones, hace que existan varios tipos de canon. Entre ellos son el canon en espiral, canon en circular, canon por disminución, el canon por aumentación, doble canon, canon unísono y entre otros. Pues bien, voy a hablarles de sus características. El primero, canon en espiral, es uno de los canon que por su forma hace que sea difícil de ejecutar. Con las voces anteriores genera una alteración en su sonido, haciendo que una tonalidad apele a la otra. También encontramos el canon circular. Este canon trata que su ejecución sea en un tiempo indefinido. De esta manera acaba cuando lo deseamos, siempre y cuando haya marcado un punto final en uno de los compases. También es llamado como canon infinito. Canon por disminución. La idea de este canon es que durante su ejecución, hacer la imitación y poder ir disminuyendo la voz principal. En cambio, el canon por aumentación, en este caso, el canon por aumentación es lo contrario al canon de disminución. Va a ir aumentando el valor en la voz principal durante la imitación de la obra con las otras voces. También encontramos el canon doble. Consiste en poder mezclar dos canon totalmente distintos durante una ejecución. Esto permite que se trabaje a 4 o a más voces.
El canon unísono también lo conocemos como el canon natural. Su nombre lo dice, se desarrolla el canon sin ninguna alteración. En fin, el desarrollo de las formas musicales a través de sus características y formas de ejecución, tanto el motete como el canon, lograron ser inspiración para muchos compositores a partir del siglo XIII. Se permitió que el conocimiento musical se prolongara con mucha aceptación en la sociedad, con algún ámbito intelectual, por muchas regiones. De esta manera se puede decir que estas formas musicales, aunque las llamemos como música clásica, ha sido de suma importancia en la historia de la música para el desarrollo de los muchos compositores tanto en la antigüedad como en la actualidad.